Muy buenas noches, bienvenidos a otro más de Opinión Libre. Esta es una edición especial de martes, como ya mencionamos, vamos a salir transmisiones los días sábados a partir de las 7 de la noche. Esta es una transmisión súper especial y vamos a tener de invitado al ingeniero Rodrigo Parragón. Él es un analista independiente de las cifras COVID, al cual voy a darle la bienvenida. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Muy buenas noches, Rodrigo. Gracias por estar acá el día de hoy. Un gusto, Julio. Gracias. Rodrigo, voy a compartir una información que tú has procesado el día 19 para que nos pueda cómo está esta pandemia y bueno, creo que ya se puede visualizar. A ver. Sí. Bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es una... ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Perdón. Continúa. Sí. Lo que hemos visto en las últimas semanas es un incremento acelerado de los fallecidos que reporta el MINSA diario. Es un incremento de casi un 70% de lo que veíamos hace 3 semanas cuando se reportaban menos de 200 fallecidos al día. Como ven en la gráfica, en la gráfica izquierda de la parte superior, el promedio de fallecidos diarios está llegando casi a 330 fallecidos por día. Incluso el día de hoy, en el reporte que acaba de salir, están reportando 417 muertes desde el último reporte, ¿no? Lamentablemente esta cifra está aumentando rápidamente y está aumentando desde la última semana de marzo. Para entrar un poco en detalles, esto se da también desde la confirmación de la variante brasileña en nuestro país, que se ha caracterizado, y esto lo vemos en los datos, pero también lo comentan los médicos, que es una variante que está causando síntomas mucho más graves en los nuevos casos y en menos tiempo. Entonces, hay un incremento de fallecidos, esto es lo primero que hay que comentar. Respecto a los casos, en la gráfica izquierda de la parte baja, si ustedes pueden apreciar una ligera disminución de los casos, lamentablemente esto se debe también a una disminución de las pruebas que se realizan a diario. Hay una disminución de las pruebas en las últimas semanas. En la mejor semana se promediaban alrededor de 70.000 pruebas al día. Estamos realizando entre 50 y 60.000 pruebas el día de hoy. Esperamos que este número vuelva a aumentar. Pero la positividad, y la positividad es la proporción o el porcentaje de casos positivos sobre el total de pruebas realizadas, está aumentando. Ha aumentado en las últimas semanas. Desde hace 3 semanas, cuando teníamos una positividad por pruebas moleculares de 11%, ya estamos en casi 16 a 17% al cierre de la última semana. ¿Esto qué quiere decir? Si aumenta la positividad, están aumentando los casos que se están reportando a diario con la misma cantidad de pruebas realizadas. Pasando a las hospitalizaciones y camas UCI, lamentablemente, como sabemos todos, las camas UCI a nivel nacional y en cada región están saturadas. Hay una ocupación de más del 90% de camas UCI. Puntualmente, a diario, las camas disponibles oscilan entre 50 a 100 camas libres como máximo. Y este es un indicador que no ha variado desde hace meses. Lamentablemente, desde la primera ola siempre hemos tenido una holgura reducida y mínima de camas disponibles, y a pesar de que la cantidad de camas totales ha aumentado en un 50%, porque recordemos que durante la primera ola eran 1.800 camas las que se tenían a disposición para la población exclusivamente para COVID, en esta segunda etapa ya contamos con 2.700 camas alrededor. E igual la demanda ha ido incrementando con mayor velocidad que la oferta. Esto hace que, como ya mencionaba, la ocupación de camas UCI esté sobre el 90%. ¿Qué pasa con las camas de hospitalización? También están aumentando, si bien hay una holgura mayor de camas de hospitalización, la ocupación está aumentando, pero hay mucha más demanda de camas UCI.
Y esto se sustenta, se soporta porque, como decía al inicio, los médicos están viendo casos con síntomas más graves y en menos tiempo que directamente necesitan una cama UCI o un ventilador mecánico. Respecto al exceso de defunciones que vemos en el Sistema Nacional de Defunciones SINADEF, para poner un poco en contexto, antes de pandemia fallecían al día 300 personas por toda causa, enfermedades, accidentes, por todo motivo, y esta es la línea base que se tenía antes de la pandemia, los fallecidos por día. ¿Qué sucede al día de hoy? Que los fallecidos que está reportando el Sistema Nacional de Defunciones han llegado incluso a 1.165 por día. Esto es un exceso de más de 900 personas por día. Entonces, es un exceso muy importante. Eso es el mayor exceso, lamentablemente, a nivel mundial. Perú, tanto en la primera ola como en la segunda, se está caracterizando por tener un exceso de defunciones altísimo. Sabemos que este exceso de las 900 o más muertes que se están dando a diario son directa o indirectamente por COVID. Tenemos la cantidad de fallecidos que reporta el MINSA, que son muertes confirmadas, y son únicamente las muertes que tienen o tuvieron algún tipo de prueba que certificó la muerte por COVID, y tenemos las otras muertes que son probables o sospechosas por COVID, que lamentablemente estos están basados en criterios clínicos de los médicos de turno para realizar el parte de defunción. Hasta ahí, esos son las variables más importantes. Como verán, pues, la mayoría de los indicadores o se han mantenido a niveles altos o están empezando en el momento. Rodrigo, en esta circunstancia, yo podría decir que todavía estamos en una meseta dentro de la segunda ola. Si lo vemos por exceso de funciones, que es lo más importante porque nos dice de manera más veraz cuál es la situación, sí, sí estamos en una especie de meseta en esta segunda ola, luego de haber incrementado o haber tenido un segundo pico dentro de esta segunda ola. Incluso muchos la están considerando una tercera ola que se ha montado sobre esta segunda que nunca terminó de descender. Lo cierto es que esta curva de fallecidos por toda causa se está manteniendo en 1.140 personas a diario. Y esta es la meseta que comentaba, sí. Definitivamente es bastante alta y por lo que vemos, ninguno de los 3 presidentes, creo yo, que hemos tenido, 4 presidentes en este periodo, ha podido hilvanar una buena política de salud para poder contener esta debacle de salud pública que obviamente es a nivel mundial. Quisiera pasar a ya no análisis macro, al análisis nacional. Quisiera irme hacia las regiones. Tú puedes ayudarme con ello, de repente cómo está Piura. Nosotros aquí estamos en Lambayeque, estamos más cercanos a Piura, a La Libertad. ¿Cómo esas cifras en Piura, Lambayeque? Bueno, estamos más de por sí, pero una cosa es la sensación, lo que tú conoces del día a día, y otra cosa son las cifras. ¿Cómo estamos en Piura, Lambayeque y La Libertad? Correcto. Comenzamos con La Libertad. La Libertad estuvo mirando las cifras de SINADEF, que son muertes por toda causa, estuvo en un punto de estabilización hasta la última semana de diciembre del año pasado. Lamentablemente, a partir de enero, como muchas regiones a nivel nacional comenzaron a aumentar. Lo que pasó con La Libertad es que el aumento no desaceleró en ningún momento y al día de hoy están falleciendo por toda causa alrededor de 90 personas por día de las casi 20 o 30 que fallecían en un periodo de pandemia. Este número de 80, 90 fallecidos por día iguala al pico de la primera ola que hubo en La Libertad. Esto lo pone nuevamente en el peor escenario como región, ¿no? Lamentablemente esta curva de fallecidos que se presenta en La Libertad mantiene esta tendencia en aumento. Es de las pocas regiones que tiene una tendencia tan pronunciada y que quiere decir que el crecimiento, el aumento de fallecidos a diario va aumentando rápidamente. Esto respecto a La Libertad. Respecto a Lambayeque,
en un periodo pre-pandemia se reportaban alrededor de 10 a 15 fallecidos por día, y ahora este número está llegando casi a 40 fallecidos, a 45 fallecidos por día por toda causa. Tiene una pendiente también muy vertical, similar a la Libertad, y puede ser justamente lo que comentabas por la cercanía entre ambas regiones. Sin embargo, todavía no está llegando a los valores pico de la primera ola, que eran más cercanos a 50, que se reportaban en Lambayeque, pero lamentablemente si esta tendencia se mantiene, Lambayeque en una ventana de tiempo de una semana o dos podría estar igualando, superando el peor momento que tuvo en la pandemia durante el mes de junio-julio. Entonces, este es el panorama para estas dos regiones. Pasando a Piura, Piura, antes de la pandemia se reportaban de 10 a 15 fallecidos por día por toda causa. Llegó a tener un pico de casi 100 muertes al día durante el mes de julio también, esto durante la primera ola. Luego tuvo un descenso muy acelerado y un periodo de estabilización durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero incluso, que la cifra de fallecidos, a diferencia de La Libertad y Lambayeque, donde el crecimiento se daba desde el primer mes del año, en enero, esta curva ha aumentado sobre todo en febrero. Se mantiene en aumento, se están reportando alrededor de 70 fallecidos al día por toda causa, y hay que recordar que Piura en su peor momento casi llega a las 100 muertes al día, igual por toda causa. Estaría en camino también como Lambayeque de alcanzar este pico máximo de la primera ola y lamentablemente superarlo si es que mantiene esta tendencia. La diferencia de Piura respecto a Lambayeque y La Libertad es que esta curva ha desacelerado en la última semana. Si bien sigue aumentando, tiene una tendencia a desacelerar, se está estabilizando, esperaría yo que se mantenga y deje de crecer, a diferencia de Lambayeque y La Libertad, que siguen todavía con una tendencia en aumento y rápida. Esto respecto a las tres regiones es lo que puedo comentarte, Julio. Dame tu opinión con respecto al por qué crees tú que Piura se está dando un efecto de bajada, se debe de la política, debe a que la gente de repente más conciencia, porque fue golpeada muy fuerte en la primera ola. ¿Cuál crees tú, cuál es tu opinión al respecto de estas similitudes en el caso de Lambayeque y La Libertad y diferencias en el caso de Piura? Sí, como bien dices, basándonos en hipótesis, el caso de Piura pues fue una región muy golpeada durante la primera ola, tuvo en el mes de junio-julio un crecimiento muy brusco en la curva de fallecidos. Esperaría yo que la curva de fallecidos esté desacelerando por también un poco el respeto a las normas, la conciencia de la población, las medidas que se están aplicando también por parte del gobierno, pero lamentablemente también puede ser un comportamiento natural del virus. Esto es muy difícil de saberlo sin más datos disponibles. Lo que sabemos es que tanto en Piura, Lambayeque y La Libertad, desde la primera ola, han estado con un nivel de saturación de camas UCI altísimo o casi al 100%, y fue en Piura justamente, fue en Piura justamente en esas regiones donde comenzó esta segunda ola, ¿no? Esperaría yo, como tú comentas, que sea un poco la conciencia de la población sobre las normas y el respeto de ellas. Correcto, Rodrigo. Para terminar, quiero puntualizar entonces, Lambayeque estaría hablando que durante este periodo que tenemos de segunda ola continuada, okay, estamos en un promedio de 45 fallecimientos por toda causa al día, que es una cifra bastante alta, dime tú si manejas la información de, digamos, oxígeno en relación al tamaño de la población. ¿Tendrías tú esa cifra o no mando esa data? Sí la tengo, no la tengo a la mano en este momento, pero sí, lo que me preguntabas es sobre tamaño poblacional. Sobre tamaño poblacional, no son estas regiones las más impactadas, es Ica y, como saben, Chincha sobre todo, quien en exceso de funciones de acuerdo a la cantidad de población ha sido la más golpeada, ni siquiera Loreto, es Ica puntualmente y por Chincha, ¿no? Lambayeque, La Libertad, Piura, si bien hay un exceso de funciones, no es comparable en lo absoluto con lo que se ha vivido en Ica de acuerdo al tamaño de su población.
Correcto. Otra pregunta que tengo ya es camas UCI en Lambayeque. ¿Manejas esa data de cuántas camas UCI tiene Lambayeque al día de hoy? O cuando Minsa lo presenta, presenta el global, el consolidado nacional. Sí, sí, sí. Tengo la cantidad que reporta su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Y ellos lo que reportan es que de 104 camas hay 83 ocupadas. Esto solamente para personas adultas, porque me parece que están ya separando la categoría de camas también para niños. Lamentablemente el COVID con esta nueva variante también está atacando a niños. Esto también viene desde Brasil. Y camas de hospitalización han aumentado la capacidad a 439 camas de hospitalización en la región de Lambayeque. Ok. Listo. Gracias por la información. Definitivamente no son cifras muy halagüeñas. Bueno, se está notando la pega. Rodrigo, te agradezco tu presencia el día de hoy para que nos dé esta información muy importante y, bueno, seguir conscientes de que tenemos que seguir cuidándonos hasta que nos vacunen, al menos como Israel, que ya hemos visto en las noticias que tiene más del 50% de su población vacunada. Ellos ya pueden estar usando sus mascarillas solamente en sitios públicos, ¿no? Y al aire libre ya pueden retirarlas. No estamos en esa situación, pero esperemos llegar a ello y mantener, obviamente, acciones de salud. Te agradezco, palabras papidas, tu presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Julio. Un placer y buenas noches. Bien, amigos, esta ha sido la información dada por el ingeniero Rodrigo Parra Wong, analista independiente de COVID-19 aquí en nuestro país. Ya lo saben, este fin de semana tenemos un invitado especial, el gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Cajamarca, y vamos a tratar temas de impulso y desarrollo económico, entre otros relaciones. De mi parte, hasta el sábado.